Cuarteto para autos viejos, una novela de Miguel Vitagliano. Empieza con una dedicatoria que dice: y cada día, para la nena que vivía de este lado del puente. Después una cita. El 4 es 4 para todos. ¿Son todos los 7 iguales? De Pablo Neruda. Y un breve texto que dice así: en un libro sobre el amor que el hombre que hacía las casitas no conocía, que Octavio había comprado en una librería de viejo pero que jamás leyó, que Matilde vio leer reconcentrada a una joven en el colectivo 85 y que Perla perdió en una mudanza sin siquiera haber abierto sus páginas, podía leerse. ¿Por qué conservar y dejar envejecer lo que se tiene? ¿Acaso se conservan los autos viejos? Conservar lo que se tiene es capitular frente a lo que no se tiene, es privarse, disminuir, envejecer. Las cosas pasan y siempre dejan algo que se ignora. Primera parte. El hombre que hacía las casitas. Al hombre que hacía las casitas nadie lo llamaba de esa manera ni pensaba en él en esos términos de su hobby. Quizá porque no tenía el aspecto, si es que se puede tener alguno, de un hombre que desde los 9 años construía maquetas de fósforos con la ambición de armar una ciudad de 16 manzanas. Aún a sus 43 años mantenía inacabado el proyecto, pero no le preocupaba. Se sentía a gusto con lo que hacía y satisfecho con cada una de las decisiones que había tomado en su vida, incluso con las últimas. Siempre tuvo la firme convicción de que vivía del mejor modo que podía, lo que no implicaba que alguna vez se hubiera sentido feliz. La completitud era un concepto que por principios, matemáticos principios, prefería alejar de su camino. Todo en él eran números y cálculos, tanto para realizar sus construcciones en fósforo y cartón, como para el resto de las cosas. Un hombre de 70 años vivía 25.550 días. ¿Cuántos serían entonces los segundos de entera plenitud en esos 36.792.000 minutos? Es posible que durante las horas muertas al volante de su taxi intentara alguna respuesta personal. Si lo hizo, jamás contó nada de eso a Leticia. Más atinado sería creer que las cifras arrastraban en sí mismas el absurdo de cualquier atisbo de vanidad. Había sido él quien 10 meses atrás, un viernes por la noche, entre las 8 y las 9, condujo la conversación con Leticia a un punto sin retorno. Debían separarse. Tras unas preguntas perplejas, ella se cubrió la cara con las manos unos instantes y compartió la resolución. No se separaban porque la relación fuera insoportable e insostenible al cabo de 8 años de matrimonio. Al contrario, el problema estaba en que vivían una cotidianeidad sin sobresaltos. Ya ni nos extraña que sea así, sentenció él. ¿Hace cuánto que tenés esa sensación?, replicó ella, que no insistió al quedarse sin respuesta. ¿Acaso porque tampoco era capaz de ese tipo de precisiones? Comenzaron la conversación en el living.
Leticia sentada en la mesa, rodeada de las carpetas de la fundación y sus 2 teléfonos celulares dentro de una bolsa de nylon. Él en el diván, respaldado a veces o rozando con la palma de su mano el fatigado tapizado en un gesto automático, como quien juega a erizarse los vellos del brazo. Conservaba el diván desde sus días de soltería en un monoambiente. Se le ocurrió que Leticia podría hacer asociaciones y creer que había otra mujer en el medio. Pensó en aclararle que nada sería más ridículo que eso, pero ignoraba cómo hacerlo sin introducir una sospecha imborrable entre los dos. Además, era menospreciarla. Había sido preciso en las razones. No tenía motivos para dudar que Leticia, tan hábil con las palabras, lo hubiera malentendido. De todos modos, en cuanto la descubrió mirándolo peinar el tapizado, congeló la mano en el aire. Con cierta congoja, ella murmuró: ¿Nunca te dije que tenías lindas manos? Y enseguida se puso de pie proponiendo que fueran a la cocina a calentar el café. Antes hizo un comentario que él fingió no oír. Nada es definitivo, así que esto quizá tampoco lo sea. Replicar un sí o un no habría sido osado. Lo definitivo, pensó, es la eternidad en tiempo presente. Leticia jamás le había mentido las veces que dijo amarlo para toda la vida, ni tampoco él, al escribirle aquella nota en tiempos del noviazgo. Breves líneas que compensaron las cartas de amor que ella le reclamaba a diario. Nuestro amor es interminable, igual que el bastón de Wei Tzu, al que día a día le cercenan una mitad y no obstante siempre tiene más. ¿Acaso Leticia las había recordado al ponerse de pie y esperaba alguna reacción? Pero de nada valía demorarse en recuerdos. Convinieron en dejar pasar un tiempo antes de iniciar los trámites con abogados y también en que ninguno de los dos debía mudarse de manera apresurada. El departamento tenía varios inconvenientes y venderlo en esas condiciones sería casi como regalarlo. Nuestro problema no es la convivencia, dijo Leticia. Convivir nos sale bien. Lo que no nos sale es vivir mejor estando juntos. Era muchísimo más hábil que él con las palabras. La cocina era la parte que más urgía arreglar. En verdad, los 3 ambientes del departamento se les habían venido tan abajo como el matrimonio. Hacia donde miraran, los tragaban las manchas de humedad. Ahorrarían hasta poder emprender los arreglos necesarios y después lo venderían. Ninguno de los dos logró pegar un ojo hasta muy entrada la madrugada. Cada uno simulaba dormir ante los movimientos insomnes del otro. Las veces que Leticia se levantó para ir al baño, él permanecía en vilo, calculando si debía o no actuar. Antes de que sonara el despertador, dejó la cama y luego de constatar que ella dormía, revolvió entre sus papeles viejos hasta encontrar la nota del bastón de Wei Tzu. Caminó alrededor de la tabla de 2x2 que sostenía las 16 manzanas de su maqueta. Tanteó al azar la ventana del edificio y dejó olvidada la nota en un departamento anónimo. A pesar de que en los últimos 10 meses habían conseguido ahorrar bastante, los precios se habían ido a las nubes. Según calculaban, tenían para otros 3 meses más. El dormitorio quedó para Leticia, el cuarto de la maqueta para él. Como allí apenas había lugar para la tabla, sostenida por una caja verde y un viejo cajón de sifones a unos 50 centímetros del piso, decidió dormir en el diván del living. En un principio amagó desarmar los estantes que había en la pared del cuarto.
guardar en otro lado los frascos repletos de cabezas de fósforos y ganar así un poco de espacio para desplegar su colchón. Pronto, en cuestión de segundos, en realidad desistió de la idea. Bastante molestia tenía ya circulando alrededor de la tabla como para además colocarla en una esquina, perdiéndose así dos perspectivas de la maqueta. Lo mejor hubiera sido que desde el primer día en ese departamento él dispusiera la tabla a una altura razonable para no tener que agacharse a contemplar su ciudad. Lo mejor y lo más efectivo. Pero Leticia jamás quiso entrometerse en ese mundo que tenía un único creador. Detalles menores en comparación con lo anterior. ¿Por qué había amagado con la posibilidad de colocar un colchón en el cuarto si en realidad no pensaba hacerlo? Solo para demostrar que también él podía hacer sacrificios en la nueva situación. Dormir en el living implicaba estar en el medio de las carpetas y los teléfonos de Leticia. Llamados en serie que comenzaban a la mañana muy temprano, a principios de la tarde o de noche, según los horarios de los países de destino. El mayor fastidio, sin embargo, no eran los llamados, sino las voces cambiantes de Leticia. Como si fuera su propia secretaria, contestaba uno de los celulares en castellano, inglés, portugués, francés, y continuaba enseguida hablando con una simulada voz de jefa. O impostaba entonaciones ibéricas, pretendiendo el castellano neutro que le exigían a veces. O se cambiaba de nombres según los países con los que hablara. O hacía desaparecer sus i rioplatenses. Ningún derecho tenía él de exigirle nada, era el trabajo de Leticia y ella disfrutaba haciéndolo, mucho más en los últimos años en que no pasaba un día sin docenas de llamados bien pagados. ¿Acaso la había preferido azafata? ¿Tenía algún derecho sobre ella, que se había refugiado en el trabajo para no quedar a la intemperie con su dolor? Tomó una resolución, aunque dejó pasar unos días antes de proponérsela. Mientras tanto, puso en aviso a Valdivieso, su socio en el taxi. En verdad no era nada complejo de combinar. Al comienzo de cada semana, Leticia le anticiparía cuáles iban a ser las horas más fuertes de trabajo para que él cambiara su turno en el taxi. No siempre lograba que todo se amalgamara. A veces por cambios de último momento de la fundación, la principal proveedora de sondeos, otros surgidos por el fastidio o los caprichos de Valdivieso, que por otra parte tenía apenas el 30% de la propiedad del taxi. Al principio él la oía llorar y dar vueltas en la cama. Después los lloriqueos se hicieron esporádicos y desde hacía unos meses el único ruido que salía del dormitorio era el de las páginas de lo que leía. En varias ocasiones de regreso al departamento había descubierto a Leticia con los ojos vidriosos. Otras, y eso tampoco había variado con el correr de los meses, la sorprendía observándolo mientras él decapitaba fósforos y los colocaba en una caja, y si le preguntaba si ocurría algo, ella salía con evasivas. Salvo en esos detalles, ambos evitaban poner escollos a lo pactado. Tarde o temprano terminarían de ahorrar el dinero para arreglar el departamento y venderlo, y para eso, pensaban, faltaba menos de lo mucho que ya había pasado. Los domingos eran los días más difíciles de sobrellevar. No había, salvo excepciones, llamados para la fundación y el taxi quedaba libre para Valdivieso. Se cruzaban en el silencio como si se descubrieran desnudos ante una multitud. Pero se acostumbraron, como a todo lo demás. Hacían turnos para encargarse de las compras en el supermercado, también para cocinar y lavar. A menudo pedían empanadas o pizza y se sentaban en el diván a mirar televisión.
En el último tiempo empezaron a jugar al Scrabble. Leticia siempre había sido hábil con las palabras, así que lo nuevo fue que él concediera y sin reparos convertirse en su víctima. Si algo le atraía ahora del juego era que las partidas se prolongaban de una noche a otra y que podía estudiar a solas el tablero, lo que no impedía que cayera derrotado. ¿Acaso no era que él estudiase las palabras posibles, sino que contemplara las casillas con un placer hipnótico, habituado a las calles y manzanas de su maqueta? El Scrabble exigía concentración y abstraerse del resto. En el nuevo vínculo que combinaba lo gastado con lo remozado, notó un día que habían perdido los apelativos conyugales. En el caso de Leticia se trataba, digamos, de algo alarmante, porque esa era la única manera en que ella acostumbraba a nombrarlo. Ella ya no era su mujer, pero seguía siendo Leticia, incluso a veces Leti, aunque nunca más Leta. En cambio, él era un hueco sin nombre, un gesto que lo indicaba, una pelada desinencia verbal, un dedo tocándole el brazo, un es tu turno, sin otras especificaciones. Podría haberle restado importancia hasta acostumbrarse, de no haber sido ella la mujer atenta a descubrir la novia en avión, la pared en padre, todo amor en Roma, el destino en sentido. Como si se tratara de un riguroso razonamiento, decidió que no le importaría de ahí en más que Leticia fuera quien era, porque la que había sido en verdad pertenecía a un tiempo terminado y etcétera, etcétera. Siguió llamándola Leticia, pero con la austeridad cívica de documento de identidad, sin siquiera poner énfasis en el acento. Leticia, en seco, con entonación de trámite, y ya ni una sola vez se permitió un Leti. Solo él podía creer que en eso no había más. ¿Cuándo había sido la primera vez que dejó de nombrarlo? Él podía sumar recuerdos tratando de dilucidar el momento y aún así seguiría sin ver que el verdadero asunto pertenecía a una resta previa, anterior a Leticia y al matrimonio. Había una cuenta que le faltaba y no lo sabía. Lamento decirte que hubo un cambio y que tengo que trabajar desde temprano, anunció ella. Reconoció el vacío de su nombre, el dedo de Leticia hiriéndolo, pero no ese dedo en la llaga de una herida más antigua. Leticia dormía en la habitación. El cuarto de la maqueta y el diván del living quedaban para el hombre que hacía las casitas, esa forma con la que nadie lo llamaba ni lo pensaba, salvo él mismo, y no sin miedo, como si se tratara de la sábana de un fantasma bajo la cual temía verse envuelto. Jamás le había sucedido nada extraordinario a bordo del taxi, ni siquiera algo fuera de lo común, como esas historias que oía en el bar de la estación de servicio cada vez que se encontraban con Valdivieso para pasarse el auto. Al menos una vez a la semana se cruzaba allí con los mismos taxistas y siempre tenían una anécdota nueva. Él escuchaba, terminaba su cortado, hacía las cuentas con Valdivieso, no necesariamente en ese orden, y se iba. De vez en cuando, al darse cuenta de que daba vueltas en su 504 desde hacía rato, sin dejar de clasificar tipos de pasajeros, se sentía igual a los demás. ¿Acaso lo extraordinario dependiera menos de los hechos en sí que de la manera de relatarlos?
El cielo estaba negro. En cualquier momento iba a largarse a llover. Hacía media hora que esperaba a Valdivieso para dejarle el auto. No había nadie en el café. Contuvo las ganas de ir en busca del cortaplumas y los fósforos que guardaba en la guantera del 504. Prefirió decirle a la empleada que si veía al socio le dijera que lo estaba esperando en el auto. En cualquier momento iba a largarse la tormenta, tal vez cayeran piedras y hubiera que mover el 504 a un lugar más protegido. Inclinado sobre el volante, se puso a preparar fósforos. Vació un espacio de la caja para separar los palos cortados. Fósforo tenía 7 letras. Era ideal para el Scrabble. Estaba convencido de que Leticia no armaba sus palabras al azar. El día anterior, domingo, había completado un Scrabble con humedad. La velada referencia no le pasó inadvertida, pero evitó el comentario. ¿Acaso fuera lo mismo que le ocurría con las otras cosas? Estaban, pasaban a través de él y después seguían su camino. La habilidad de Leticia con el Scrabble resultó aplastante en la partida de la noche. En menos de una hora terminaron el juego pendiente y con 2 nuevos Scrabbles, partido y corazón. Ya no tuvo dudas de que Leticia elegía las palabras. ¿Pasa algo?, preguntó ella. Y esta vez fue él quien murmuró un no, nada, nada. Para disimular, comentó que había tenido un mal día. Valdivieso lo había dejado plantado una hora. Sin prestarle atención, Leticia desarmó el tablero, muda, desilusionada tal vez, o molesta, como si estuviera prometiéndose que era la última vez que tocaba esas piezas. Pero solo ilusión sumaba 7 letras, es decir, 50 puntos extras en el juego. Como era una semana de llamados desde temprano, casi no cruzaron palabra tampoco a la mañana siguiente. Apenas un ademán compungido desde la puerta hacia la mesa del living. El bullicio de la calle le hizo olvidar pronto la tensión. Después del encuentro con Valdivieso, mientras giraba con el 504 por la ciudad, jugó a multiplicar y sumar kilómetros calculando travesías imaginarias. En unos 3 meses el 504 cruzaría otra vez el océano Atlántico y en un año daría una nueva vuelta al mundo, nada despreciable para un auto viejo. Recién a la tarde, de regreso a su casa, retomó las dudas que había dejado colgadas a la mañana. ¿Cómo haría para evitar una discusión con Leticia? No quería lastimarla ni tampoco verse obligado a dejar el departamento antes de lo previsto, porque los dos terminarían perjudicados. Pensó que la encontraría entre penumbras y con los ojos hinchados, pero no. Leticia estaba rodeada de luces y de álbumes de fotos. ¿Qué buscaba? Una serie de fotos de su infancia en la que estaba con los mellizos, Julio y Octavio, los nietos del hermano de su abuelo y que en aquella época llamaba sus primos. Recuerdos de un verano en que sus respectivas madres se reencontraron después de décadas y terminaron por alquilar juntas una quinta en Alejandro Korn. Con el tiempo los primos volvieron a ser solo los mellizos, sobre todo desde el momento en que Julio, el mayor, por escasos minutos, se convirtió en el amor secreto de Leticia desde los 14 a los 18. Fue el primer hombre que tuvo en la vida y también su primer muerto, un aneurisma a los 25 años. Leticia había perdido contacto con ellos en aquel tiempo y ya por entonces trabajaba de azafata. La última vez que había visto a Octavio fue en el velorio de Julio y ahora, después de casi 20 años, se lo había encontrado esa tarde de casualidad. ¿No es increíble?
Hablaron del verano de la casa quinta en Alejandro Korn. Octavio no recordaba la existencia de esas fotos y ella prometió mostrárselas. El mellizo quería verse junto a su hermano en aquellos días en que aprendieron a montar a caballo, robaban nísperos y corrían gallinas. Leticia hablaba, pero ya no buscaba los álbumes. ¿No habían guardado fotos en la caja verde debajo de la maqueta? Él, que ignoraba lo de su amor secreto y que de conocerlo tampoco le habría dado importancia, miró hacia el cuarto murmurando que era imposible, la caja estaba vacía. Sin embargo, no iba a conformarla con tan poco. Era obvio que lo había esperado para que él se encargara de la búsqueda. Como no pensaba desmontar la maqueta únicamente para darle el gusto, buscó otra manera de reparar su frustración. Decidió revolver unas bolsas arrumbadas en la parte alta del placar del dormitorio. Si las fotos no se habían perdido, ese era el único lugar donde podían estar. La humedad había hecho estragos con el fondo del placar y Leticia continuaba hablando de sus primos. Sonaba impostada, como cuando hacía los llamados para la fundación. Aunque lo fastidiaba entrometerse, intuyó que el encuentro no había sido casual. Y tampoco logró dejar de pensar. Primos, como los números, que solo pueden dividirse por uno o por sí mismos. Primos mellizos casi como los números gemelos. Leticia tenía 41. ¿Acaso el otro tendría 43? Encontró las fotos, mezcladas con otras de la adolescencia de Leticia que tampoco había visto antes. No eran tantas como ella creía, solo 9, y apenas 4 estaban a salvo de la humedad. ¿Por qué no se había ocupado Leticia de revisar antes el placar? Estaba muy equivocada si buscaba que la celara. En todo caso, se sentía aliviado de que coqueteara con otro. Como al pasar, ella comentó que invitaría a su primo para mostrarle las fotos. Pronto aclaró más. Lo que le dije en realidad es que iba a invitarlo si las encontraba. Él replicó, ¿y se supone que debo estar? Por supuesto, dijo ella, a menos que no quieras. Yo se lo prometí. Desde luego que la promesa nada tenía que ver con su presencia, se refería a la invitación. De todos modos, se reservó los comentarios para evitar malos entendidos. Que si no quería regalarle las fotos, bastaba con hacer copias y terminaba rápido el asunto. Que si le había contado que ellos estaban separados, conociéndola, supuso que la avergonzaría una confesión semejante. O tal vez no había tenido ningún reparo y se había explayado sin dificultad. ¿Acaso él no lo habría hecho? Y simplemente pensaba que era indebido un encuentro a solas con el primo. Hubo otro partido de Scrabble. Se alegró cuando la oyó proponerle que jugaran. La partida quedó terminada en 2 sesiones cortas. Por primera vez, Leticia no consiguió colocar 7 letras juntas en ningún momento y él ganó, aunque por escasa diferencia. No le pasó inadvertida la palabra que ella completó en el momento del descarte final, triplicando un magro puntaje. Agregó amiga en la columna derecha, una A en el casillero del vértice superior. ¿Una aclaración sobre la relación con su primo? ¿O estaba refiriéndose al nuevo vínculo con él? Evitó mirarla para que no se sintiera incómoda. Ella lo entendió, no cabían dudas, porque no tardó en decirle que había invitado a Octavio a cenar el viernes a la noche y que no se sintiera obligado a estar presente. Dijo Octavio, ya no mi primo, algo tan evidente como el agregado de la A. Una jugadora como ella no se guardaba porque sí una vocal.
tan significativa hasta el final. El olor de la carne al horno con papas lo ocupaba todo. El sahumerio de sándalo que encendió para aplacarlo tampoco escapaba a lo esperable. Receta de siempre, precauciones habituales. Tampoco había algo especial en la ropa que vestía. Leticia se comportaba con naturalidad, sin nerviosismo ante la inminente llegada del invitado. El único detalle que parecía preparado era el lugar en el que había dejado las fotos, a un costado de la mesa del televisor, al alcance de la mano, sin que quedaran a la vez demasiado expuestas. Octavio fue puntual, bastante hábil también en el manejo de la situación. Daba a entender que conocía cómo eran las cosas entre los dos, o entre los tres, porque era obvio que no estaba allí únicamente por las fotos. Octavio tenía cara de Octavio, solo eso. Leticia hizo lo posible para reservar las fotos para después de la cena, pero la ansiedad del invitado terminó por superarla. El cachorro que aparecía entre ellos tres echados sobre el césped era algo que Octavio acababa de rescatar del olvido. Leticia apuntó que el perro se llamaba Gastón, cuando ya Octavio estaba ante otro paisaje, en la pileta, él y ella trepándose a una cámara de tractor y Julio a un costado de la imagen. Se le habían borrado también los juegos en la galería de la casa, las luces amarillas, las cacerías de sapos y las mallas idénticas que usaban con su hermano. En medio de la conmoción, Leticia acercó una mano a las suyas. Como el hombre que hacía las casitas no tenía mucho para hacer en todo eso, levantó los platos de la mesa. Al ofrecerles café, Leticia tomó conciencia de la situación y se ocupó de prepararlo. En definitiva, Octavio era su invitado, y él ya había hecho suficiente. Aún estando a solas los dos, Octavio no dejó de hablar del verano en la quinta de Alejandro Korn, de su hermano mellizo y de toda su infancia, como si a él le importara. Contó que acostumbraban pasar las fiestas en un hotel de las sierras de Córdoba, un tradicional hotel de montaña muy visitado por centroeuropeos, y que en medio de una cena de fin de año, el padre, aprovechando el descanso de la orquesta, se levantó para ir al baño y descubrió a un hombre a punto de suicidarse. Lo vio desde el cubículo donde estaba el inodoro, un hombre en camisa y corbata observándose en el espejo como quien se va a afeitar y sin embargo quita enseguida la gilet de la máquina y vacila en tajearse las venas. Apenas se lo conocía a través de los hijos porque las últimas tardes habían jugado al ping-pong con los mellizos. De no haber sido por eso, remató Octavio, hubiéramos seguido yendo a Córdoba y el verano en Alejandro Korn no habría existido. ¿Qué más podía hacer él que no fuera alargar el silencio que Octavio dejaba suspendido con los labios fruncidos? Leticia se hizo oír de inmediato desde la cocina, no porque estuviera al tanto del relato, sino para evitar que el mundo se apagara a su alrededor. Dijo que Octavio estaba interesado en la maqueta y le pidió que se la mostrara. Yo ya voy con el café, añadió. Y él no pudo esta vez ocultar una mueca. Octavio, entonces, conocía también detalles de los dos. Nada tenía para decir de su maqueta que no resultara superfluo para cualquiera. Ella insistió en que le contara por qué el proyecto total se componía de 16 manzanas. ¿Le habría pedido lo mismo de no haberse precipitado el momento de las fotos? Lamentó su mutismo ante el relato del suicida frustrado. Pensaba que eso lo habría liberado de contar de sus casitas. Las 16 manzanas de la ciudad en un comienzo habían sido 9, formando lo que los matemáticos de Persia denominaban un cuadrado mágico. Le adjudicaban propiedades curativas. Los chinos, sin embargo,
conocían esos cuadrados desde 4500 años antes que Mahoma. 9 casilleros distribuidos en 3 hileras. Cada una de ellas contenía un número que de izquierda a derecha y de arriba a abajo se leía así: 618 753 294. Sumando los números en columnas o en diagonal se obtenía el mismo resultado: 15. Asomándose al cuarto con la bandeja entre las manos, Leticia trató de adelantar algo más. Pero después él pasó de 9 a 16 manzanas y los números representan ahora la cantidad de construcciones que debe haber en cada una. Octavio no ocultó su desconcierto. Ella continuó, sin duda para retenerlo un tiempo más en el departamento. Era en balde que intentara entrar en los detalles del cuadrado hipermágico, el de 16 manzanas. Jamás lo había entendido. Hipermágico, intercedió él, aunque algunos prefieren llamarlo diabólico, no sé por qué. 4 hileras con la siguiente distribución: 4, 5, 16, 9, 14, 11, 2, 7, 1, 8, 13, 12, 15, 10, 3, 6. Las sumas ya no daban 15, sino 34. De ninguna manera quería que alguien se acercara a husmear en sus construcciones. Para lo que podía entender cualquiera, bastaba una panorámica desde la puerta del cuarto. Se ve mejor desde acá, ordenó, acorralando al invitado. Es una ciudad o un mundo, no sé exactamente cómo definirlo, indicó Leticia, distribuyendo los pocillos de café. Representan los edificios que resultan significativos para él. Esa fue una de las veces en que sonó más forzado que rehusara nombrarlo. Enseguida Octavio reconoció el edificio donde estaban, aunque fue necesario explicarle que las maquetas no pretendían ser una copia fiel. Dada la distribución numérica, había manzanas que debían tener solo 3 construcciones, otras 15 o una, si bien todas estaban realizadas en la misma escala. Nada importante, agregó con resolución. Es una excusa que me impuse para terminar el proyecto alguna vez. La risa de Octavio quiso ser cómplice. Por fin encontraba una conexión entre ese hobby y la vida real. Casas y edificios conectados con su vida. Ni siquiera pertenecían a una misma zona de la ciudad. Era otro mundo, casi opuesto al que vivía, acaso porque no estaba obligado a parecerse. Uno de los problemas de las construcciones eran los techos. ¿Cómo unir lo que estaba más allá del frente de las casas con el resto de los edificios de una manzana? Octavio aludió a eso, como hubiera hecho cualquiera que creyera que la ciudad se veía desde arriba en lugar de vivirla al ras del suelo. Previsible fue también la pregunta que no tardó en hacer, que por qué lo hacía. ¿Que por qué lo hacía?, repitió él antes de avanzar con los argumentos estudiados. Porque era un coleccionista, al que le gustaban los números. Un coleccionista de números, insistió, como si acabara de ocurrírsele. Una vez había leído que alguien dedicó su vida a armar una biblioteca con los libros más aburridos. 5.000 volúmenes insoportables, que no solo había leído, sino que previamente tuvo que buscar para integrarlos a su colección. Otros juntaban estampillas, marquillas de cigarrillos, monedas. Se interrumpió cuando estaba a punto de decir que sabía de otro que coleccionaba fotos viejas compradas en los cambalaches. No es que se cuidara de ofenderlo, era por Leticia, para evitar malos entendidos, acaso para demostrarle que había sido en vano invitar a Octavio con el objeto de incomodarlo. Al no mencionar al coleccionista de fotos, perdió el hilo en la numeración.
Recurrió entonces a su afición a la matemática, mencionó a Gödel. Octavio ignoraba quién era el individuo, al que él enseguida calificó como uno de los grandes matemáticos del siglo XX. Era poco y nada, desde luego, aunque lo suficiente para el invitado y también para él. Kurt Gödel estaba tan desquiciado que solía concretar las citas antes de que sus interlocutores terminaran de solicitárselas, y por una única razón: conocer de inmediato en qué momento preciso debía evitar el lugar señalado. Luego de una ahogada carcajada, insistió en que lo suyo, su proyecto, era una mera extravagancia de aficionado, incomparable siquiera a cualquier dislate del genio de Princeton, amigo de Einstein y Morgenstern. Un pasatiempo, sentenció. Coleccionaba números. No entendía por qué despertaba tanto asombro en Leticia. Interés, corrigió ella. Me despierta interés. Y respeto. Tanta dedicación. Esa es la verdad, destacó, mirando hacia Octavio, que poco antes se había definido como un hombre al que le gustaba juntar cosas viejas. Tenía un llavero con el escudo de la nave Enterprise que había concitado la atención del hombre que hacía las casitas. Cosas viejas, se oyó repetir para sí, como si inventara un apodo para Octavio. 7 letras tenía Octavio, pero en el Scrabble no estaban admitidos los nombres propios. 7 letras, igual que respeto, interés o asombro. ¿Casualidades? No hizo la mínima alusión a eso, tampoco al resto. Él no era un coleccionista de números. Si algo coleccionaba, en todo caso, eran palos y cabezas de fósforos. O apenas cabezas, porque los palos los utilizaba en sus maquetas. Más que un coleccionista, él era el hombre que hacía las casitas. Un hombre que quería saber de números, un hombre rodeado de números. Había quienes padecían lo que se llamaba oído absoluto y percibían una música distinta detrás de la música, una experiencia no necesariamente placentera. Él, en cambio, solo veía números en los números, tal cual le sucedía con las fachadas de sus casitas. Números inertes, mudos, sin olor. Sin embargo, sabía que estaban vivos, que había un más allá al que ni siquiera conseguía asomarse. 34 años tenía su madre al morir. Estaba por cumplir los 15 cuando ella murió. Iba por los 9 al enterarse de que debían operarla por primera vez. Había terminado su matrimonio con Leticia, cumplido el 8º año y promediado el 9º. Algo más de 2 horas duró la visita de Octavio. Pronto hubo otra, a mitad de una tarde. Enseguida la tercera, en la que se presentó con un regalo para Leticia, un long play de almendra. ¿Hasta dónde llegaba su entusiasmo por las cosas viejas? Jamás había oído que ella estuviera interesada en ese disco que ahora tanto la emocionaba. Tuvo la certeza, aunque trató de tragarse la incomodidad, de que Octavio y Leticia compartían ya ciertos códigos íntimos. Si era así, ¿por qué insistía en hacerlo partícipe de esas simulaciones en vez de poner las cosas en blanco y negro de una buena vez? Encargaron pizza ese día. Octavio se empecinó en pagarla y él no opuso ninguna resistencia. Un gesto de revancha torpe y, por encima de todo, inútil. En la larga enfermedad de la madre se había sentido eternamente solo. Su padre y Matilde, su única hermana, tal vez hayan sentido lo mismo. No los había vuelto a ver, ni jamás sintió deseos de hacerlo.
Uno abandonó la casa aún antes de cumplido el año de duelo para irse a vivir con una mujer a la que él creía la mejor amiga de la madre. Y la hermana, apenas 3 años mayor, decidió casarse tan adolescente como lo había hecho su madre. La única persona cercana que tuvo en aquellos tiempos, sobre todo durante la lenta agonía de la madre, fue su profesora de geografía del Colegio Nacional Mariano Moreno. Sobre un mapa, en un examen del primer curso, él escribió la palabra cáncer en todos los océanos en vez de marcar ciclones y anticiclones. No pudo resistirse. Por primera vez, nombraba la enfermedad que en su casa apenas se oía mencionar como el neo, una botella al mar que la profesora supo descifrar. No dejó pasar un día sin buscarlo en el recreo para conversar. Como si purgara una traición, le habló a su madre de la profesora. Eran los tiempos en que las internaciones se habían hecho tan frecuentes que ya ni se cambiaba con la misma celeridad los pañuelos que cubrían su cabeza. No, de ningún modo pretendía que esa mujer ocupara el lugar de su madre. ¿Por qué le había preguntado algo semejante? Lo que sentía era algo distinto que ni él mismo era capaz de explicarse. Por más que conocía en detalle cada uno de sus zapatos, la fragancia de su perfume y las vueltas que iba a darle al collar con los dedos mientras dictaba el tema del día, se le escapaba esa definición. La profesora tenía una hija de su edad, una chica enferma, que esperaba una operación para que acaso dejara de usar la silla de ruedas. A menudo hablaban de ella, de los temores compartidos y de las constantes internaciones de la madre, aunque la profesora estaba más interesada en él, en su estudio y en el hobby de armar casitas con fósforos. Poco pasó para que él le mostrara el folleto de la exposición de la rural, bastante ajado ya, donde se mostraba en detalle un proyecto magnífico que le había servido de inspiración. Un alemán había construido con fósforos su ciudad natal, Münster, tal cual la recordaba antes de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. El trabajo había impulsado al municipio a reconstruir las fachadas de varias calles céntricas. Contando con escasos registros de los planos de los frentes originales próximos a la catedral, que de milagro quedó indemne tras el bombardeo inglés, los arquitectos recurrieron a la memoria del aficionado. Irónica paradoja, reconstruir una ciudad incendiada con fósforos apagados para siempre. Desde luego que él no pensaba en aquello las veces que contemplaba el folleto que lo inició en el hobby, aunque era posible que la profesora sí haya hecho esa relación mientras lo oía explicar entusiasmado. Una mirada de ella bastaba para que él se paralizara sin animarse a ofrecerle de regalo una de sus maquetas. Se imaginaba construyendo la casa de la profesora con sus fósforos. Nunca pudo siquiera hacerle esa confidencia y ella finalmente se adelantó a los regalos. Libros de ciencia ficción que él accedía a leer por la sencilla razón de que provenían de sus manos. No comprendía si ella elegía los libros creyendo que a él le interesaban o para inculcarle un gusto personal. Le molestaba ser previsible, mejor dicho, le molestaba que la profesora hiciera suposiciones sobre su persona, cualesquiera fueran. Lo único previsible era la muerte de la madre. No había nada más verdadero. Ni siquiera la enfermedad de la hija de la profesora merecía comparación. Pero entendía que le hablara de ella, no así del marido. Sospechaba que lo hacía para imponer distancia, algo ridículo, porque por más que él estuviera enamorado de ella, no le molestaba en absoluto que estuviera casada. ¿No le gustarían a la hija los libros de ciencia ficción?
Un mediodía, a la salida del colegio, la sorprendió con la pregunta mientras ella estaba por cruzar la calle. Soltó esa duda a boca de jarro. Era extraño hablarle lejos de las aulas, pero mucho más raro era el último libro. Un grupo de astronautas llegaban a Marte y descubrían que en el planeta rojo permanecían vivos los seres queridos que ya habían muerto. Quería saber si la hija había leído el libro, solo eso. ¿Por qué se lo preguntaba? Él contestó que no tenía ningún motivo en especial y se largó a llorar como no lo había hecho nunca. Era el esposo, un ingeniero en electrónica a quien le gustaba la ciencia ficción, no a la hija. Conoció a ambos poco después de la muerte de su madre. La hija cumplía 15 años y la profesora lo invitó a la fiesta que hacían en la casa. Como vivía lejos en Ituzaingó, le ofreció también que se quedara a dormir. Él aceptó, porque quería conocer la casa, no para entablar algún vínculo con la hija ni con nadie. Daba por sentado que su presencia allí era una manera de sumar gente de su edad en torno a la homenajeada, que tenía escasas oportunidades para hacerse de amigos. En ningún momento consideró que la invitación era una manera de poblar su propio desierto. Ni aun sabiéndose más solo que nadie en el mundo, se extrañaba de que las cosas fuesen como eran. Esa noche, sin embargo, acostado en la cama que le armaron en el escritorio del ingeniero, rodeado de papeles y libros, se sintió acorralado. La fiesta había sido una cena en el jardín que terminó temprano. La enfermedad de la hija exigía estrictos horarios de descanso, así que antes de medianoche él ya daba vueltas por el escritorio evitando hacer ruido. Descubrió los cuadrados mágicos en uno de los libros y de inmediato concibió la idea de sumar las maquetas ya realizadas como partes de un proyecto mayor. Durante el insomnio supo que quería ser matemático, profesor de matemática, dijo en realidad, y supo también que eso sería lo último que querría hacer en la vida. Sus manías no eran peores que la del resto de los mortales. No subía al taxi a ciegos ni a enfermos, tampoco a médicos o enfermeras delatadas por sus guardapolvos, cuando no por pura intuición. Ni siquiera se rehusaba a llevarlos, directamente los evitaba, no los veía, se distraía al divisarlo a la distancia. ¿Por qué debía encontrar una explicación a esa manía si debajo de toda igualdad reposaba una indescriptible diferencia o indiferencia? Juegos de palabras que el más neófito aprendiz de matemática era capaz de reconocer. Cuando Robert Recorde escribió en 1557 el signo igual por primera vez, explicitó con claridad que elegía dos paralelas porque eran lo más parecido a la igualdad, no porque había igualdad entre las cosas. Como si fuera poco, además, Recorde era médico, por lo tanto, su manía, si se quiere, no debía ser demasiado grave. Valdivieso no quedó conforme con la explicación, incluso dudaba si le hablaba en serio, aunque para el caso era lo mismo. Él no estaba dispuesto a llevar a un paciente de diálisis a hacer ningún trámite a ninguna obra social. No era la primera vez, y sobre todo en los últimos tiempos, que Valdivieso lo hacía esperar en la estación de servicio para pasarle el auto. Lo nuevo era que le transfiriera sus problemas. El socio se había acercado a la mesa justificándose por su retraso y de paso le depositaba el compromiso de uno de sus viajes. El mismo cliente que lo había demorado le encargaba un viaje en 2 horas para hacer unos trámites. Andaba en sillas de ruedas y se negaba a subir a un taxi desconocido. Es tu cliente, llévalo vos, insistió él. Podría haberle dicho también, y no lo hizo, un cliente de tu propia empresa dentro de nuestra sociedad.
algo que sin duda era cierto, pero muy injusto tratándose de Valdivieso. La solución apareció pronto. A las 10 horas ya trabajadas, Valdivieso sumaría algunas más para llevar a su cliente y quedarse con las ganancias del taxi por medio turno. A no ser por el cansancio, el trato lo beneficiaba. Conociendo su rapidez con los números, Valdivieso vaciló unos instantes antes de aceptar la propuesta. No pensaba que podía trampearlo, le molestaba pasar por lerdo. Después se terminó el café y salió de nuevo con el 504. Apenas si cruzó un saludo con dos taxistas que se acercaban a la mesa. Uno venía contándole al otro de una experiencia que estaba haciendo con los pasajeros. Dejaba billetes fuera de circulación semiocultos en los bordes del asiento y monitoreaba las reacciones a través del espejo. Buscaba obtener parámetros de comportamiento según sexo, edad y ocupación de los pasajeros, quienes eran más proclives a tomar el billete sin avisar al conductor, cómo eran sus movimientos, etcétera, etcétera. El otro, que había oído la disertación sin interrumpirlo, preguntó inocente de dónde sacaba los billetes viejos y le cambió la cara al oír que se los daba un vecino. ¿Se los compras?, añadió ya con malicia. El de la experiencia insistió en que no tantas veces y con tanto énfasis que en verdad dio la sensación de lo contrario. Todos eran hábiles para matar el tiempo menos él. Pensó en eso y enseguida, en lugar de escuchar sin intervenir, habló. Nunca se le había cruzado por la cabeza que el vecino que le daba los billetes tenía su propio espejo sobre su comportamiento. Los otros dos esperaron que continuara, sin embargo, él ya no tenía más para decir que no fuera trazar una relación entre la historia de esos billetes y la historia del coleccionista de los libros más aburridos del mundo. Como supuso que no iba a ser entendido, echó mano a una anécdota prestada. Desde la puerta entreabierta de un excusado, un hombre sentado en el inodoro observa, en el reflejo de un espejo, a otro que se contempla con compasión. Abre las canillas del lavatorio, saca la Gillette de su máquina de afeitar y se corta las venas bajo el agua. Oyó la voz de Leticia encerrada en el cuarto. Hablaba con alguien, pero sus teléfonos estaban dentro de la bolsa de nylon sobre la mesa del living. Se acercó a la puerta, oyó un murmullo de Octavio y pronto otro de ella. Solo hablan, se dijo, mientras la cabeza se llenaba de manchas de los dos desnudos en la cama. Era una barbaridad que ella llegara tan lejos bajo el mismo techo. De inmediato la idea le resultó ridícula. Tarde o temprano debía suceder, se dijo. Las manchas de los dos le reventaban los ojos. Dio vueltas sobre sus propios pasos para entrar al cuarto de la maqueta. Se apoyó en una de las paredes con la espalda erguida, como si se recostara de pie. Hacía casi 30 años que no se acercaba a fisgonear lo que hacía una pareja metida en la cama. Calculó incluso con exactitud cuánto había pasado desde la noche en la casa de su profesora, en que empujó sigiloso la puerta hasta descubrirla dormida, de espaldas contra el ingeniero. Lo que se le había borrado de la memoria era si aquello había sido una noche de octubre o de noviembre, y no logró evitar preguntarse qué tipo de significación acarrearía confundir un 10 con un 11 o viceversa. Se quitó la alianza que llevaba en su dedo. Debía haberlo hecho mucho antes, se dijo, y cerró los ojos para dejarla en una de las ventanas de la maqueta del edificio. Le preocupaba menos la razón de la demora que el hecho de mantener los ojos apretados cuando ya había elegido en qué ventana dejar el anillo. Las calles de esa ciudad estaban desoladas. Solo él andaba frente a tantas casas conocidas. Temblaba de frío, pero como tenía la ropa en el placar del dormitorio,
Se envolvió con unos toallones que sacó del baño. Tiritaba, sin duda tenía fiebre. Había personas que en momentos tensos se les hacía un nudo en la garganta o en el estómago, como a Leticia. A él le subía la temperatura, eso era todo. Cuando Leticia volaba, tomaba píldoras para prevenir el malestar. Sin ellas, era incapaz de reaccionar ante el mínimo percance en un vuelo. Se quedaba lívida, el nerviosismo aumentaba y terminaba rígida como una estatua. Nadie sabía en la tripulación que tomaba esas pastillas. Desde que dejó de volar ya no las necesitó, al menos con la misma frecuencia, aunque conservaba uno de esos tubitos en el botiquín del baño. Cada tanto él revisaba si la cantidad disminuía. Desde la separación había sido el método para medir su estado de ansiedad, y era lo que acababa de hacer al ir en busca de los toallones. Era evidente que Leticia estaba repuesta de todas sus aflicciones. Ya no la oía, quizás se habían dormido. Lo mejor era irse y regresar en unas horas, lo más sensato. Sin embargo, no estaba en condiciones de salir a la calle en ese estado. Primero se prepararía un té, o se tomaría un té y se recostaría en el diván sin hacer ruido, porque perfectamente podía haber llegado de la calle afiebrado y meterse en la cama, ignorando que ella estaba en el departamento. Ya no se oye nada, dijo para sí, acurrucándose en el diván envuelto en los toallones. Dormitó sin saber cuánto, hasta que lo sobresaltó el ruido. Intentó soliviarse al ver a Leticia. No llegaba a distinguir si la incomodidad que demostraba era por él o por haberla sorprendido. Octavio se mantuvo distante. Volaba de fiebre. ¿Hace cuánto que llegaste? Él replicó, unos minutos. Habían intentado asaltarlo en el taxi, por eso le subió la temperatura. ¿Por qué no me avisaste? Insistió Leticia, y él, mientras ella iba en busca de un té y unas frazadas, replicó con la vista puesta en Octavio. Me pareció que estabas con gente. Tenía que haberle dicho en realidad que no sabía que estaba en el departamento, que se recostó en cuanto llegó, pero no lo hizo. No había dormido mucho, la tarde apenas terminaba de cerrarse. Octavio se fue enseguida. Notó que se despedían de lejos. Lo consideró un indicador de que no se trataba de la primera tarde que pasaban juntos. De otro modo, no soportarían la distancia sin la certeza de nuevos momentos como el que acababan de tener. Oh sí, quién sabe, se dijo. Leticia le alcanzó 2 aspirinas para que tragara con el té. No era momento para que hablaran de Octavio. En verdad, lo único que le hubiera gustado saber era si había sentido ese nudo en el estómago en algún momento del día. De habérselo preguntado, Leticia habría replicado que no era un nudo exactamente, que tampoco se le cerraba el estómago ni se le hacía una piedra, que se trataba de otra cosa. Esa era la única definición a la que no alcanzaban sus palabras. Eran idénticos en el vacío de ese hueco. Por eso no podía amarla, o por eso no soportaba saber que la había querido. Ella lo ayudó a sostener la taza y de inmediato se apartó molesta. Debía preguntarle el motivo si eran idénticos, y si no lo eran, ¿para qué preguntárselo? Ella fue al baño y al regresar lo explicó por su cuenta. ¿Por qué le asombraba que él se hubiera quitado la alianza? Pero ni siquiera le dijo eso. Arguyó que el anillo era lo único que no había podido salvar cuando el ladrón lo encañonó en el taxi. El Subaru blanco 4 puertas modelo 82, rémora de las importaciones de décadas pasadas, no había vuelto a estacionarse frente al edificio. Costaba imaginar a Octavio yendo en ese cascajo a visitar clientes en los bazares. Más lo sorprendía el hecho de no haberlo visto estacionado la tarde que los oyó en el dormitorio. Para conformarse, supuso que quizá lo había estacionado a la vuelta y no enfrente.
En los 4 días que llevaba convaleciente, Octavio no había vuelto a aparecer por el departamento. Hablaban por teléfono, eso sí, tanto por el aparato de línea como por uno de los celulares que Leticia utilizaba para trabajar. Estaba seguro, sin embargo, de que al menos se habían visto otra vez una tarde. Lo dedujo por el ruido del celofán que envolvía un par de medias nuevas, como constató al hurgar después en el tacho de basura. El médico había recomendado una semana de reposo. La fiebre formaba parte de un cuadro viral que comenzaba con picos altos de temperatura, vómitos, diarreas. Después se iría diluyendo en un estado gripal convencional. Pasó días sin moverse del diván. Apenas si tenía ánimo para preparar fósforos y cartones para futuras construcciones. Con Leticia retomaron el Scrabble, pero ni el juego ahora hablaba por los dos. Un par de llamados le bastaron para obtener detalles de cuánto había gastado Leticia con la tarjeta de crédito. Aunque no era mucho, los números indicaban que se hacía cargo de las cuentas con bastante frecuencia. Una idea fija lo había animado a la pesquisa, una sospecha que lo embargó desde que lo sorprendió en el departamento, y era que Octavio estaba casado. Hasta donde sabía, los encuentros eran diurnos, por lo general a la luz del día, en horas en que una esposa y acaso sus hijos lo supondrían vendiendo plásticos en los bazares. El sexto día, a las 4 de la tarde, vio a través de la ventana cómo Leticia cruzaba corriendo la calle hacia el Subaru. Alcanzó a ver la chapa. Sumó por instinto los números. Se correspondían con el lugar de la L en el abecedario. Pensó que la L de Leticia acarreaba un único sentido afirmativo: aceptar lo que venía en suerte. Al instante encontró que podía haber otro exactamente opuesto: continuar hasta desenmascarar a Octavio, porque era obvio que ella ignoraba su verdadera situación. Pronto tuvo reparos incluso para aquellas elucubraciones. Solo si contaba la CH en el abecedario, la posición caía en la L, si no en la M. Para despabilarse de una encerrona previsible, la M de mamá, se regodeó en el entusiasmo de obtener un nuevo dato de Octavio: conocer dónde vivía. Había decidido construir una maqueta de su casa. Todavía no sabía en qué manzana habría de ubicarla ni cómo enrostrarle a Leticia la fragrante realidad. En definitiva, ella estaba gastando el dinero que les pertenecía a los dos. Era difícil que Leticia conociera la casa de Octavio si, como suponía, se trataba de un hombre casado. Pero más que esas minucias, sin duda las habría rotulado de ese modo. Su obcecación se centraba en dilucidar en cuál de las 4 manzanas centrales del cuadrado hipermágico colocaría la casa o el edificio. Si en la de 11, la de 2, la de 8 o la de 13. El hecho de que descartara los 12 cuadrados laterales daba cuenta de la importancia que asignaba a la relación entre Leticia y Octavio. La zona elegida, la central, sumaba 34 construcciones proyectadas y había espacios vacantes en cada uno de los 4 cuadrados que la componían. ¿Colocaría la casa en el de 11, junto al Colegio Nacional Mariano Moreno? ¿En el de 8, enfrentado a su departamento de soltero, el club y el cine Gran Rivadavia? La posibilidad que se perfilaba más asequible era ubicarla en el de 13, donde estaban la casa de su infancia, la de Leticia, y la casa de su profesora. Ese, sin embargo, destilaba ciertos resquemores. No quería que el peso de la mala suerte que pendía sobre el 13 obliterara el reconocimiento de una significación crucial. El cuadrado de 2, donde estaba la clínica en la que había muerto la madre, obviamente era el menos indicado para colocar esa construcción. Leticia aún no había ascendido al auto cuando a un costado se detuvo el 504.
Valdivieso toleró con hidalguía las presentaciones, y ya arrancado el Subaru, levantó la vista en dirección a la ventana del edificio. Él se hizo a un costado enseguida. Por esos días de convalecencia habían convenido el alquiler del auto por un medio turno extra y arreglaban cuentas a diario. Hasta entonces había compartido con Valdivieso lo indispensable acerca de su separación, pero las visitas cotidianas impidieron ocultar el resto. Mientras lo esperaba, se preparó para contarle algo más. Sabía que el mutismo resultaría contraproducente. En realidad tampoco tenía mucho para contar, menos ahora que las cosas acababan de explicarse solas, así que no bien abrió la puerta, se despachó diciendo que el del Subaru era un amigo de Leticia, dando a entender con el tono que tenía muy claro lo demás. Pese a lo que había supuesto, Valdivieso no se mostró inquisidor. Se largó a hablar sin darle respiro. Con 18 horas en el volante del taxi tenía bastante para contar de sus clientes. Lo llamaban a su teléfono celular, el mismo que había pintado en las puertas del 504, y de los pasajeros ocasionales y cuánto barruntaban todos ellos acerca de la vida. Hacían una buena sociedad, como él solía decir. Eran complementarios como los ángulos opuestos por el vértice. Ni siquiera ese rudimentario conocimiento escolar estaba al alcance del socio, que a la hora de hacer cuentas impostaba una seriedad cejijunta para no pasar por otario. Antes de hacer números, y mientras Valdivieso declinaba anécdotas de clientes médicos y enfermeras, pasajeros de la salud lo llamaba, él se alejó hacia la cocina en busca de café. Intuía el rumbo de tanta perorata. Hacía unos días, Valdivieso le había contado que llevó en el taxi a una mujer que terminó siendo Matilde, y todavía le costaba salir del asombro, porque ignoraba que él tuviera una hermana y menos que fuera enfermera. Así que no aguantó más las ganas de preguntarle si no sería por eso que no llevaba pasajeros de la salud. El apelativo lo irritaba, además de considerarlo tramposo. Sin embargo, replicó que para el caso tampoco llevaba paralíticos, tullidos, ciegos. Ante una nueva arremetida de Valdivieso jugando al psicólogo, lo cortó de cuajo. ¿Y no será que vos llevas esa gente para compensar la vez que anduviste con un muerto en el asiento de atrás sin darte cuenta? Porque de haber conocido un médico aquella vez te habría sacado rápido el fardo de encima, ¿o no? Complementarios como eran, ninguno de los dos prosiguió por el mismo camino. ¿Acaso él, tal cual lo pensó en la cocina, llevaba la peor parte? Porque Valdivieso no recordaba la noche de aquel muerto como un suceso terrible, al contrario, era su anécdota ganadora en cualquier rueda de taxistas. Se le había instalado el Subaru en la cabeza, rodando por las calles en busca de un hotel para parejas, y adentro Leticia y Octavio, mudos como dos muertos, pero calientes como el fuego. Como todos los que visitaban el departamento, Valdivieso se plantó frente a la maqueta. ¿Acá estamos nosotros?, preguntó señalando la ventana que correspondía al departamento. Él le pasó la taza y, para evitar que siguiera con el fisgoneo, aceleró a fondo sin reparar en las bocacalles de la discreción. Y de ahí enfrente salió mi mujer en el coche de su amante para ir a encamarse en un hotel. Valdivieso replicó que ya no era su mujer y que debía mudarse cuanto antes para que no lo carcomieran los celos. Llevan mucho en este impas, añadió, y no es bueno para ninguno de los dos. Estaba convencido de que a él lo desesperaban los celos y era imposible moverlo de esa idea, tanto como de la ventana del edificio que empezaba a observar con mayor detenimiento. Tampoco servía recordarle que desde el primer día se había tratado de una separación definitiva. Indicó un predio vacío al otro lado de la ciudad, muy lejos de donde Valdivieso mantenía la mirada fija, anunciando que ahí mismo
colocaría la maqueta del hotel donde se encamaban. ¿Los había seguido? ¿Acaso sabía si realmente iban a un hotel y no a otro lado? Cualquier respuesta implicaba revelar una verdad que no estaba en condiciones de afrontar. Además, ya había logrado su cometido. Valdivieso se había apartado de la ventana y, como era su costumbre, pretendía dilucidar más en lo poco que tenía por sabido. Ya otras veces él había dado vueltas alrededor del coleccionismo. No le quedaba sino recaer una vez más en la paradoja de Russell para responder cuál era en verdad el sentido de la maqueta. Valdivieso escuchó atento. El barbero de Sevilla afeita a cada uno de los hombres de Sevilla, si y solo si cada uno de esos hombres no se afeitan a sí mismos. ¿Se afeita el barbero a sí mismo? Si el barbero se afeita a sí mismo, entonces no es el barbero quien se afeita a sí mismo. Y si no se afeita a sí mismo, entonces el barbero se afeita a sí mismo. Exactamente igual es mi maqueta, réplica y no réplica de la ciudad al mismo tiempo. Ante semejante escándalo lógico, en otras ocasiones, Valdivieso comenzaba a tropezar con sus palabras. En cambio, esta vez fue diferente. Enseguida soltó, ágil y preciso. El barbero se fue de Sevilla y perdió su silla, o su mujer. Eso es lo único que sé. Dio por sentado que la aclaración o su mujer hacía más certera su sentencia. Aún así, añadió condescendiente que lo único que debía pensar era en mudarse cuanto antes, que vivir solo no tenía por qué ser un calvario. Llevaba años de soltería y en eso, acaso fuera lo único, no vacilaba en colocarse de ejemplo. Las sillas se descolan después de tanto sentarse, así que es mejor cambiar de asiento como de camas. A veces a uno le toca ser el barbero, otras la silla. La única persona que entendía el sentido cabal de la paradoja era Leticia, la única en el mundo, se repitió para sí, contemplando la maqueta al ras del suelo. Pero no sabía en qué mundo. Encendió la luz. Poco después oyó los pasos de Leticia acercándose por el pasillo. Sin moverse del cuarto, la vio, o la imaginó en verdad, besando a Octavio minutos antes. Enseguida disfrutó con el torpe andar del Subaru alejándose por las calles y sopló el polvo del suelo para levantarle una tormenta a su paso, devastadora y más poderosa que un huracán. Satisfecha, así se mostraba. Conocía de sobra esa expresión. Debía preguntarle dónde había estado, aunque no fuera más que para oírla mentir. También era posible que no le mintiera, y él no tenía ningún derecho a preguntar. Leticia se puso a hacer unos llamados pendientes. Dedujo que debían ser para la fundación por los cambios de voces. Prefirió pensar que en poco tiempo también se convertiría en costumbre su cara de satisfacción. Cenaron cruzándose miradas incómodas de tanto en tanto. Ni atinaron a proponerse una partida de Scrabble. Leticia se encerró después en el dormitorio ante un llamado de Octavio. Ni un instante perdieron. La primera tarde que él retomó el trabajo, dio unas vueltas disimuladamente con el taxi, regresó al edificio y el Subaru estaba allí, no estacionado en la puerta, sino a la vuelta. Detuvo el 504 junto al Subaru para espiar en su interior. En el asiento trasero había bolsas repletas de artículos plásticos, jarras, vasos, envases para comidas, bowls, muestras que utilizaría para sus ventas. Ni un papel fuera de lugar, todo estaba muy ordenado. Pegado al tablero a unos centímetros del parabrisas, había un muñequito de plástico con la camiseta de River, uno de esos cabezones con cogote de resorte que habían dejado de verse hacía unos 30 años. Cosas viejas.
En todo caso, era Octavio el coleccionista, no él. Prosiguió la marcha, giró en la esquina y otra vez más para retomar la calle en la que estaba estacionado el Subaru. Estacionó el 504 detrás, a media cuadra. Reclinó el asiento para pasar inadvertido desde fuera. Se puso a cortar fósforos durante la espera, trataba de no pensar. Pero el simple hecho de considerar si Matilde se había encontrado o no con Valdivieso por pura casualidad, lo conducía al mismo punto. Ignoraba si su hermana previamente estaba al tanto de que tenía un 504, aunque bien podría haberlo seguido y comprobarlo, tal cual él iba a hacer con Octavio. ¿Acaso fuese cierto que Matilde, así porque sí, se había encontrado con su nombre en la licencia pegada en el asiento? Poco importaba, pero Leticia también se había encontrado casualmente con Octavio después de tanto. Era posible que fuera a buscarlo al sentirse despechada, por lo tanto, seguir a Octavio hasta su casa sería una manera de reparar ese dolor, porque estaba seguro de que no lo hacía por celos, por puro egoísmo. En todo caso, se trataba de un acto de egoísmo compartido. Egoísmo tenía 7 letras, pero ya no servía de nada porque no jugaban al Scrabble. 2 horas después, vio a Octavio acercándose a zancadas largas hacia el Subaru. Bajó la ventanilla para oír el ronroneo gastado del motor y lo siguió a una distancia prudente. Una casa. Hizo un boceto rápido del frente sin perderse detalle. Repitió varias veces el número del domicilio. 496. Disfrutaba oyéndose. Recordaba que en el libro de los cuadrados mágicos e hipermágicos se decía que el 496 era uno de los pocos números perfectos, en tanto tenía la exquisita propiedad de ser igual a la suma de todos sus divisores. El ingeniero había remarcado ese hallazgo con signos de exclamación. Otras páginas también daban cuenta de anotaciones semejantes. Se había pasado un día entero calculando cuáles eran los divisores que traían la perfección para el 496. Años más tarde, ya provisto de una calculadora que le obsequiaron con la compra de un televisor, corroboró una y otra vez que el libro estaba equivocado. El ingeniero había fallado junto al autor. Era el único secreto que había descubierto en torno a los números. Los divisores del 496 eran 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248. Y la suma no ascendía a 496, sino a 495. El papel con la lista de esos números fue lo primero que ocultó en una ventana. Por supuesto, en la maqueta de la casa de la profesora. Aquello fue una semana después de la noche en Ituzaingó, cuando ya había concebido la idea del cuadrado mágico para su proyecto. Al conocer a Leticia, años después, lo ampliaría al hipermágico y la decisión de no volver a ver a la profesora. Anotó con énfasis el número en el dibujo del frente de la casa. ¿No sería él mismo la unidad que hacía la diferencia entre el 495 y 496? Si sumaba el 12 de la chapa del Subaru al 495, el resultado daba 507, es decir, una vuelta al 12 del comienzo. De regreso al departamento se convenció de que la casa de Octavio debía ocupar la manzana de 13 construcciones. Al verlo llegar, Leticia hizo un alto en sus llamadas telefónicas. Esta vez no era ella la que estaba exultante, aunque en realidad él aún no tenía nada nuevo. Solo sabía dónde vivía Octavio. Me falta hacer unas entrevistas para la fundación, soltó antes de retomar sus celulares. Él dijo que estaba bien si no le molestaba a ella que trabajara en el otro lado de la mesa.
Contrariando el procedimiento habitual, no empezó la maqueta por la estructura, sino por el frente de la casa. Como tenía paneles de fósforos preparados, logró pronto, con la ayuda de un cúter, una primera versión bastante fiel. Aunque estaba reconcentrada en sus teléfonos, Leticia igual lanzó unas miraditas. Se moría de ganas por preguntar, lo que acrecentaba el modo particular que tenía de fisgonear en la vida de los encuestados. La fundación quería conocer cómo era la cotidianeidad de quienes completaban solicitudes postulándose para emigrar a Canadá. Más allá de los datos provistos en el formulario y que los postulantes confirmarían en sucesivas ocasiones, se buscaba sorprenderlos en una conversación cotidiana y para eso Leticia era una sondeadora perfecta. No estaba, al parecer, en el mejor de sus días. ¿Acaso no había tenido una tarde tan buena?, pensó. Solamente hizo 6 llamadas, cuando en la lista quedaban varias más. Él, por su parte, trabajó hasta la hora de comer. A pesar de que le faltaban elementos, tenía las riendas de la situación. Y si fuera preciso, hasta sacaría a relucir al instante datos suficientes de lo contraproducente que era el vínculo con ese canalla. Tenía a mano los resúmenes de cuenta de la tarjeta de crédito y adjunto a ellos una tabla de proyecciones de gastos posibles para un término de 6 meses. Muestra elocuente de que el desvío de dinero entorpecía el arreglo del departamento y la posibilidad de venderlo. La independencia de los dos corría el riesgo de ser obstaculizada por esa falsa independencia. El fondo de la cuestión, por supuesto, no era el dinero, sino la actitud. Cuando iba a sentarse a la mesa, pasó antes por el baño para lavarse las manos y sintió amenazada su fortaleza. Un escalofrío le recorrió la espalda, anuncio típico del arrebato de la fiebre. Hizo lo imposible para no dejarse abatir. Consiguió sobreponerse, aunque no por eso desaparecía la ropa interior de Leticia recién lavada colgada de las canillas de la ducha. Encontró también enrolladas en el canasto de la ropa para lavar unas medias largas, negras y bastante nuevas. Se preguntó por qué estaban allí, si estaban limpias o por qué Leticia no las había lavado, y de inmediato cayó en la cuenta de que no habría soportado verlas tendidas en el barral de la cortina de la ducha. Ver esas 2 piernas abiertas sobre su cabeza. El escalofrío sobrevino enseguida y también la mano de Leticia posándose en su frente. No quería que lo tocara. Ahora más que nunca no quería que lo tocara, pero era incapaz de rechazarla. Ella se mostró afable, sin hacer mención a Octavio ni a la maqueta y mucho menos a la ropa interior en el baño. Propuso una partida de Scrabble para después de la cena. Dijo que hacía tiempo que no jugaban. Ante el segundo cruce de palabras en el tablero, él pidió que le contara de Octavio. Lo había envalentonado el estado febril, o pretendió aparentar eso. Leticia no se rehusó, pero le resultó banal oírla decir que eran amigos. Semejante excusa maltrataba su inteligencia. ¿Qué quería decir esa tontería de que se estaban conociendo? Desperdiciaría hasta el último miligramo de su intelecto de seguir con Octavio. Se arrepintió al decirlo. Estaba perdiendo el control. Pensó al tiempo que ella completaba una palabra extensa en el tablero. En menos de 15 minutos había sacado una ventaja de 38 puntos. Él, aún así, tras una seguidilla de vocablos que sumaban poco, sosa, cada, consiguió una palabra tan contundente como veraz. Bruja. Estabilizó el puntaje. Fue en busca de otra aspirina. Había tomado 2 en la cena, entre bocado y bocado, y él mismo se posó la mano sobre la frente. ¿Te sentís mejor?, preguntó Leticia. Asintió.
Habría querido añadir que considerando las circunstancias no podía sentirse mejor, pero en vez de eso volvió sobre Octavio. ¿Está casado o tiene hijos? Sin siquiera mirarlo, ella murmuró que no entraría en esa clase de detalles. ¿Por qué no, si vivimos juntos y todavía compartimos este departamento? Hicimos un trato, y no sería bueno para ninguno de los dos que no lo cumpliéramos. Como ella enmudeció, avanzó más. Sería faltar a nuestro compromiso si alguno de los dos malgasta parte del dinero. El silencio de Leticia fue la mejor confesión. No sabía mentir o no quería mentir. Hubiera preferido una discusión acalorada, pero era imposible entre ellos. Leticia pidió que suspendieran la partida. Mientras hacían a un lado el tablero, añadió que mejor se fueran a dormir, que mañana sería otro día. Es indudable, pensó él. Leticia cambió las sutilezas por frases hechas. Al quedar a solas en el living, espió sus letras. En el tablero, en posición horizontal, estaba escrito Divo, y a juzgar por sus letras, ella podría haber escrito con la ayuda de un comodín divorcio, obteniendo una duplicación de puntaje de palabra. ¿Por qué no lo hizo antes de suspender la partida? La respuesta parecía evidente, no quería que esa fuera la última palabra. O quizá sugería que el divorcio era una posibilidad y que no había decidido aún si enfrentarse a los trámites. Pero él sí quería el divorcio. De cualquier modo, Leticia no había dicho nada de todo lo que él rumiaba entre las calles de sus casitas. Como estaba desvelado, retomó el trabajo de la maqueta. Muy cerca de ese mundo, Leticia dormía sin sobresaltos y él ya ni siquiera sentía escalofríos. A la madrugada empezó a llover. Hacía una semana que anunciaban por la radio una seguidilla de tormentas. Al día siguiente, mientras andaba en el taxi, pasó por el edificio y vio el Subaru estacionado en el mismo lugar. Esta vez, sin dudar, puso rumbo a la casa de Octavio. Pensaba tocar el timbre con alguna excusa y obtener así la información que le faltaba. Cambió de idea a último momento. Estacionó el 504 frente a la casa y esperó, arrullado por el repiqueteo de la lluvia, hasta verlo llegar. Diluvio, otra palabra perfecta para una Scrabble. Nada iba a cambiarle el ánimo, ni siquiera la ropa interior que encontró una vez más colgada de las canillas. Solo estando enamorada, Leticia sería capaz de ser tan descuidada con él. Debía admitirlo. Retomaron la partida. Leticia dejó pasar la palabra. Él apenas agregó una S a Divo. Insignificante puntaje, aunque la diferencia no tardó en hacerse notable a su favor. Temió que ella replicara que era desafortunada en el juego porque estaba siendo afortunadísima en el amor. Sin embargo, no lo dijo. Tanta fue la sorpresa que él de modo insistente jugó con las palabras sueltas del refrán, como si la conminara a completarlo. Aun si Leticia no hubiera pensado en la frase, la insistencia quería obligarla a que lo hiciera, obligarla a pensar en lo que no había pensado porque ahora no hacía más que negarlo con obstinación. Ante cada trueno, ella se arrobaba en el aire. La luz del departamento titiló un par de veces. Las bajas de tensión eran generales. Él prefirió insistir sobre la necesidad de comenzar los arreglos cuanto antes. Leticia esquivó la alusión. No es que estuviera concentrada en el juego. La lluvia la transportaba a otra parte a la que él no tenía acceso. En esos instantes no habría vacilado en contarle de Octavio, solo por tener ocasión de nombrarlo en voz alta. Octavio había llenado una de las solicitudes de la fundación y el azar hizo que fuese ella la encargada de sondearlo.
Poco importó que Leticia tuviera otro nombre y cambiara la voz, redoblando los requisitos profesionales. Octavio igual la reconoció, y para Leticia fue la demostración de que la relación merecía ser vivida. Voy a servirme un coñac. ¿Querés una copa? Ofreció él. ¿Coñac? Repitió ella extrañada. Sí, es que tengo las manos frías. Cuando regresó con la copita servida, echó un vistazo a sus letras y las vio desde una perspectiva completamente distinta. 3 turnos después, lograba conformar un Scrabble victorioso con la única palabra que no dejaba de darle vueltas, aún pasándole inadvertida. Anónimo. Así era como se veía ante ella. Lo que quedaba de la partida fue apenas compañía bajo la lluvia. Esa noche no consiguió conciliar el sueño. Ella tampoco. Trabajó en la maqueta, cada tanto levantaba la cabeza, atento a algún movimiento de Leticia en el dormitorio. Se sintió satisfecho con la primera versión del frente de la casa de Octavio. Leticia, mientras tanto, parecía hurgar entre papeles. Ahora eran anónimos el uno para el otro. Dio vueltas por su ciudad vacía, inventó recorridos y descubrió nuevas perspectivas antes de escribir esa nota que iba a salir de aquel mundo para entrar en otro. Se esmeró en los trazos, regodeándose en la confección de una caligrafía perfecta. El papel no llevaba sus nombres y, sin embargo, él se reconocía en cada una de las letras.